Hoy celebramos contigo un año más de descubrimientos, misterios revelados, historias ocultas y ciencia que rompe fronteras. Y lo hacemos con un especial que te va a dejar sin aliento. Bienvenido a la gran maratón del conocimiento en 1000 historias. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente los pueblos de Centroamérica, México y el Caribe? Más allá de los relatos escolares y las versiones oficiales, ¿qué nos dice el ADN? ¿Qué secretos corren por la sangre de millones de personas desde Guatemala hasta Cuba, desde Panamá hasta República Dominicana? ¿Qué mezcla de civilizaciones olvidadas, colonizadores y migrantes modernos ha dado forma a lo que somos hoy? En este video descubrirás datos científicos verificados por laboratorios genéticos, universidades y registros oficiales de cada país. Aquí no hay conjeturas ni mitos sin base. Es la historia genética real de pueblos enteros, revelada en cifras, estudios y resultados que no siempre coinciden con lo que nos contaron. Desde rasgos indígenas que sobrevivieron silenciosamente, hasta herencias africanas, europeas y hasta asiáticas que desafían toda lógica. Este recorrido por los orígenes genéticos de Centroamérica, México y el Caribe no solo te hará entender de dónde vienes tú o tus vecinos, sino que te mostrará cómo la genética ha sido testigo de guerras, migraciones forzadas, secretos familiares y conexiones insospechadas entre naciones hermanas. Prepárate para un viaje intenso, asombroso y profundamente revelador. Comienza la maratón genética del aniversario de 1000 historias. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir lo que realmente corre por tus venas? Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Los primeros habitantes de lo que hoy conocemos como México llegaron hace más de 13.000 años, cuando cazadores y recolectores cruzaron el estrecho de Bering y se establecieron en el continente según la teoría del poblamiento de América más aceptada por la academia. Estos grupos comenzaron a desarrollar las primeras civilizaciones en Mesoamérica, una región que abarca el centro y sur de México y fue hogar de civilizaciones avanzadas como los olmecas, mayas, teotihuacanos, zapotecas y mexicas o aztecas. Cada una de estas culturas desarrolló lenguas, sistemas de escritura, conocimientos astronómicos y médicos y creencias religiosas que reflejan un alto grado de sofisticación. La domesticación del maíz, por ejemplo, fue uno de los avances más significativos y permitió el surgimiento de complejas estructuras sociales. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, influyeron en las civilizaciones posteriores, estableciendo patrones de adoración a deidades, esculturas colosales y un sistema de intercambio comercial que conectaba diversas regiones. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó un antes y un después en la historia de los habitantes de México. Hernán Cortés y sus tropas, al conquistar el Imperio Mexica en 1521, impusieron nuevas estructuras sociales, políticas y religiosas. Este evento no solo significó la caída de un imperio, sino el inicio de una fusión genética y cultural que aún define a los mexicanos. El mestizaje entre indígenas y españoles fue el primer pilar de la identidad mexicana. Con la introducción de la religión católica, la lengua española y nuevas estructuras sociales, los colonizadores impusieron una hegemonía que, a pesar de su dureza, permitió la mezcla de culturas. Las prácticas indígenas fueron sincretizadas con el catolicismo y la lengua náhuatl, entre otras, dejó huellas en el español mexicano que perduran hasta hoy. Además de la influencia europea e indígena, un componente importante de la identidad mexicana proviene de los esclavos africanos traídos durante la época colonial. Si bien la historia de los africanos en México ha sido en gran medida invisibilizada, su influencia es palpable en la música, la danza, la comida y las tradiciones de la región, especialmente en estados como Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Durante siglos, los afrodescendientes contribuyeron a la economía colonial,
en campos agrícolas, minería y en la construcción de infraestructura, pero también enriquecieron la vida cultural de México. Su legado se puede ver en la música del son jarocho, la danza y hasta en ciertas expresiones de la medicina tradicional, siendo México uno de los pocos países latinoamericanos donde la herencia africana ha sido oficialmente reconocida. Con la independencia de México en 1821, el país inició un proceso de autoafirmación, buscando consolidar una identidad nacional que integrara sus múltiples raíces. El mestizaje, lejos de ser una simple mezcla de razas, se convirtió en símbolo de la mexicanidad. En el siglo XIX, el concepto de la raza cósmica, popularizado por el intelectual José Vasconcelos, defendía la idea de un mestizaje que trascendiera las divisiones raciales y diera lugar a una raza universal. La Revolución Mexicana, que estalló en 1910, avivó aún más el orgullo de las raíces indígenas populares. Este movimiento no solo transformó la estructura política del país, sino que también impulsó un renacimiento cultural. Artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo y escritores como Octavio Paz reivindicaron la herencia indígena y popular, posicionando a México como un referente cultural global. Estudios genéticos recientes han revelado que el ADN de los mexicanos es un complejo entrelazado de herencias indígenas, europeas, africanas y en menor medida asiáticas. Este acervo genético está lejos de ser homogéneo. Su composición varía ampliamente entre diferentes regiones del país y cada grupo contribuye con características distintivas que han modelado la identidad mexicana tanto física como culturalmente. Diversos estudios indican que, en promedio, la composición genética de los mexicanos está distribuida de la siguiente manera: herencia indígena, entre el 50% y el 60%, aunque este porcentaje puede llegar hasta el 90% en algunas regiones como Oaxaca y Yucatán. Herencia europea, en torno al 40 y el 45%, con concentraciones mayores en el norte y centro de México, donde el impacto de la colonización española fue más fuerte. Herencia africana, aproximadamente del 2 al 5%, siendo más común en regiones costeras como Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde los esclavos africanos fueron históricamente una parte fundamental de la economía colonial. Herencia asiática, aunque en menor proporción, menor al 1%, está presente especialmente en regiones costeras y es el resultado de la conexión con Filipinas y el comercio transoceánico de la época colonial. Esta mezcla tiene variaciones significativas en cada región del país. En el sur y sureste, donde la influencia indígena es predominante, las personas suelen presentar rasgos físicos más asociados con los pueblos originarios, como el tono de piel más oscuro, cabello lacio y mayor resistencia a ciertas enfermedades. En el norte, la mezcla con europeos es más evidente y los habitantes suelen presentar tez más clara y rasgos faciales que reflejan el mestizaje con los colonizadores españoles. La diversidad genética de México también ha influido en ciertas características físicas y de salud que distinguen a sus habitantes. Los mexicanos con mayor porcentaje de ascendencia indígena suelen tener una complexión robusta, alta densidad ósea y resistencia física, adaptaciones que fueron esenciales para la vida en entornos geográficos variados, desde las selvas de Yucatán hasta las altas altitudes. Los mexicanos del norte, con mayor mezcla europea, tienden a presentar una complexión menos robusta y en algunos casos una mayor altura, un reflejo de su acervo genético mixto. La herencia indígena ha dotado a los mexicanos de una cierta resistencia a enfermedades comunes en el continente americano, como la diabetes tipo 2, aunque algunos estudios sugieren que el mestizaje puede aumentar la vulnerabilidad a enfermedades autoinmunes. En cuanto a la herencia europea, estudios genéticos han encontrado que esta población tiene una menor predisposición a ciertas enfermedades cardiovasculares, pero puede presentar más riesgo de problemas de obesidad y presión alta debido a la dieta y cambios en el estilo de vida. La genética de los mexicanos no solo es un testimonio de su pasado, sino que sigue jugando un papel en su identidad cultural.
El orgullo por las raíces indígenas es una constante y las investigaciones genéticas han ayudado a muchos mexicanos a reconectar con sus orígenes, especialmente en comunidades donde el linaje indígena es dominante. Este conocimiento ha influido en un renacimiento de la lengua, las prácticas culturales y los sistemas de salud indígena que perduran en las comunidades rurales. Hoy en día, los mexicanos son un ejemplo vivo de resiliencia y diversidad cultural. La modernidad ha traído consigo nuevos desafíos y realidades, como la migración hacia Estados Unidos, donde millones de mexicanos han establecido comunidades que contribuyen significativamente a la economía y cultura estadounidenses. La diáspora mexicana ha fortalecido los lazos con su país de origen, manteniendo tradiciones como el Día de Muertos, las posadas y el respeto a la familia. Desde la gastronomía, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, hasta las lenguas indígenas que aún se hablan en varias regiones, la cultura mexicana es un reflejo de su historia. Además, la investigación genética en la actualidad ha revelado la complejidad de la identidad mexicana, demostrando que la herencia indígena está profundamente enraizada en la mayoría de los mexicanos, más allá de las apariencias. La identidad mexicana es una amalgama de historia y cultura, donde el pasado precolombino se mezcla con la herencia colonial y las influencias contemporáneas. Ser mexicano es llevar en la piel y en el espíritu el legado de sus ancestros indígenas, el coraje de sus héroes revolucionarios y la creatividad de sus artistas. Es una identidad que, aunque moldeada por tiempos difíciles, resplandece en cada expresión cultural y es un símbolo de orgullo y pertenencia para millones en todo el mundo. La historia genética de Guatemala comienza hace más de 12.000 años, cuando los primeros grupos humanos llegaron a la región desde el norte, siguiendo rutas migratorias desde Asia a través del estrecho de Bering, según plantean los científicos sobre la teoría más aceptada por ellos del poblamiento de América. Según un estudio liderado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y publicado en la revista Nature, las comunidades originarias de Mesoamérica desarrollaron una diversidad genética importante que dio lugar a las grandes civilizaciones del continente, incluyendo la cultura maya, cuyos descendientes representan una parte fundamental de la población actual. El pueblo maya, que alcanzó su apogeo entre los siglos III y IX después de Cristo, dejó un legado impresionante, no solo en arquitectura y astronomía, sino también en su estructura genética. Estudios recientes realizados por la Universidad de Stanford han indicado patrones genéticos exclusivos en comunidades mayas contemporáneas, como los quiché, quechí, cachiquel y mam, que muestran una continuidad sorprendente con los antiguos mayas. Con la llegada de los españoles en 1524, la región fue testigo de un dramático cambio demográfico y cultural. La conquista trajo consigo enfermedades desconocidas para las poblaciones indígenas, lo que causó una reducción drástica en su número. Al mismo tiempo, los conquistadores y colonos españoles comenzaron a unirse con las mujeres indígenas, dando origen al mestizaje. Este fenómeno fue documentado ampliamente por el historiador Matthew Restall, quien señala que, aunque estas uniones eran comunes, muchas de ellas ocurrieron bajo dinámicas de poder desiguales. El mestizaje no solo implicó un intercambio biológico, sino también cultural. La imposición del idioma español y el catolicismo transformaron las prácticas culturales de las comunidades indígenas, aunque éstas resistieron y lograron preservar gran parte de sus tradiciones. La antropóloga Linda Newson argumenta que esta resistencia cultural fue clave para mantener vivas las lenguas mayas, las ceremonias ancestrales y las prácticas agrícolas tradicionales. Con el tiempo surgió un nuevo grupo social conocido como los ladinos, quienes adoptaron una identidad cultural hispanizada, pero que también incorporó elementos indígenas.
Hoy en día, según el Censo Nacional de 2018, el 56% de la población guatemalteca se identifica como ladina, mientras que el 41.7% se considera indígena, principalmente maya. Estos porcentajes revelan una clara división étnica, pero también un tejido social entrelazado por siglos de interacción y mestizaje. El antropólogo Carlos Navarrete Gómez describe el concepto de ladinismo como una máscara cultural que permitió a muchos indígenas integrarse a la sociedad dominante, a menudo a costa de abandonar sus lenguas y tradiciones. Este proceso, conocido como ladinización, fue promovido por el Estado durante el siglo XIX y parte del XX como una forma de construir una identidad nacional unificada basada en los valores occidentales. La diversidad genética de los guatemaltecos es un reflejo de su rica historia. Estudios recientes del proyecto Genoma Humano han identificado la presencia de marcadores genéticos europeos, africanos e indígenas en la población mestiza de Guatemala. Este mosaico genético tiene implicaciones culturales profundas. Por ejemplo, la gastronomía guatemalteca combina ingredientes autóctonos como el maíz y el cacao con técnicas culinarias introducidas por los españoles, como el uso de especias y carnes. Las ceremonias religiosas también son un testimonio del sincretismo cultural. En comunidades indígenas, las celebraciones católicas suelen estar entrelazadas con rituales ancestrales, como las ofrendas a los dioses mayas. La antropóloga Judith Maxwell señala que esta mezcla de creencias refleja una adaptación cultural que permitió a las comunidades indígenas sobrevivir y prosperar en un contexto de dominación colonial. El siglo XX trajo nuevos desafíos para las comunidades indígenas y mestizas de Guatemala. Durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996, las comunidades mayas fueron de las principales víctimas. Este período traumático marcó un punto de inflexión en la historia del país, llevando a una mayor visibilización de las demandas indígenas en los acuerdos de paz de 1996, que reconocieron oficialmente la diversidad étnica y cultural de Guatemala. A pesar de estos avances, las desigualdades persisten. Según un informe de Naciones Unidas, las comunidades indígenas enfrentan tasas más altas de pobreza, desnutrición y exclusión social en comparación con la población ladina. Sin embargo, también se han convertido en protagonistas de movimientos sociales y culturales que buscan reivindicar su identidad y derechos. No obstante, la historia genética de Guatemala es un testimonio de su capacidad de adaptación y diversidad. Cada guatemalteco lleva en su ADN las huellas de una historia compartida, marcada por la riqueza cultural de los mayas, la influencia de los conquistadores españoles y los complejos procesos de mestizaje. Este legado se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las tradiciones religiosas hasta la gastronomía y la organización social. Comprender los orígenes genéticos y étnicos de Guatemala no solo es una forma de honrar su pasado, sino también una manera de construir un futuro más inclusivo y equitativo. En palabras de la historiadora Marta Riz, la identidad guatemalteca no es una fusión de culturas, sino un caleidoscopio donde cada pieza conserva su forma única y contribuye al todo. Este caleidoscopio es el corazón palpitante de Guatemala, diverso, vibrante e irrebatible. La historia genética de El Salvador está estrechamente ligada a la teoría más aceptada por los científicos sobre el poblamiento de América, el paso de antiguos habitantes del este de Asia a lo que hoy conocemos como América. Según esta teoría, el poblamiento de América a través del estrecho de Bering es una de las historias más fascinantes de la humanidad. Hace aproximadamente 20.000 años, durante la última glaciación, las aguas del estrecho retrocedieron debido al descenso del nivel del mar,
creando un puente terrestre conocido como Beringia, que conectaba Asia y América. Este corredor permitió el tránsito de grupos humanos provenientes de Siberia, quienes perseguían grandes mamíferos como el mamut y el bisonte. Estudios genéticos y arqueológicos sugieren que estos primeros migrantes permanecieron en Beringia durante miles de años antes de avanzar hacia América, cuando los glaciares comenzaron a retirarse hace unos 15.000 años, abriendo caminos hacia el interior del continente. El recorrido hacia Centroamérica y en particular hacia lo que hoy es El Salvador fue un proceso que probablemente llevó varios milenios. Los primeros habitantes llegaron al actual territorio salvadoreño hace unos 10.000 años, según varias fuentes, tras un avance gradual hacia el sur, siguiendo rutas costeras y terrestres. Estos grupos se asentaron en la región gracias a sus recursos naturales, como los ríos y tierras fértiles, que les permitieron desarrollar una economía basada en la caza, la pesca y la recolección. Este largo viaje desde Beringia hasta Cuscatlán evidencia no solo la capacidad de adaptación de estas comunidades, sino también su ingenio y resistencia frente a un mundo desconocido y cambiante. Mucho antes de que los conquistadores españoles pisaran suelo salvadoreño, el territorio conocido como Cuscatlán, que quiere decir tierra de cosas preciosas, estaba habitado por grupos indígenas que dejaron una huella genética y cultural profunda. Entre ellos, los pipiles destacaron como uno de los principales pueblos precolombinos. Provenientes de la gran migración náhuatl desde el centro de México alrededor del siglo IX, los pipiles se asentaron en lo que hoy es el occidente y centro de El Salvador. Hablaron náhuatl, una lengua que todavía persiste en pequeñas comunidades rurales y en términos comunes del español salvadoreño como huacal, que quiere decir cuenco, y cipote, que quiere decir niño. Además de los pipiles, existieron otros grupos como los lencas y chortís que contribuyeron a la diversidad cultural y genética del área. Aunque su influencia directa disminuyó con el tiempo, sus tradiciones y conocimientos persisten en prácticas agrícolas, técnicas artesanales y celebraciones locales. Sitios arqueológicos como Joya de Serén, declarado Patrimonio de la Humanidad, son testigos de la sofisticación y riqueza cultural de estas comunidades indígenas. Estudios de ADN mitocondrial, heredado exclusivamente por vía materna, han revelado que la mayoría de los salvadoreños modernos tienen una fuerte conexión con las poblaciones indígenas mesoamericanas. Según un estudio liderado por la Universidad Nacional de El Salvador, cerca del 50 al 60% de los linajes maternos son de origen amerindio, una proporción significativa que subraya la importancia de la herencia indígena en la construcción genética del país. En 1524, el curso de la historia salvadoreña cambió para siempre con la llegada de Pedro de Alvarado y sus hombres. La conquista fue brutal, según cuentan algunas crónicas, con batallas épicas como la de Acajutla, donde los pipiles lucharon con ferocidad. Sin embargo, la superioridad militar de los españoles, combinada con enfermedades como la viruela, acabó de subyugar a las poblaciones indígenas. Con la caída de Cuscatlán, comenzó un período de mestizaje que definiría la identidad salvadoreña moderna. El mestizaje en El Salvador no fue un simple cruce de linajes indígenas y españoles, fue un proceso complejo y doloroso donde la cultura y religión indígenas fueron sistemáticamente marginadas. Los conquistadores introdujeron el cristianismo, que se fusionó con creencias indígenas para formar un sincretismo único. Por ejemplo, la veneración de santos católicos en las fiestas patronales a menudo incorpora elementos de rituales indígenas ancestrales. Genéticamente, el impacto del mestizaje se refleja en la ascendencia mixta de los salvadoreños. Estudios recientes indican que, en promedio, los salvadoreños tienen un 52% de herencia amerindia, un 43% de herencia europea y un 3 a un 5% de origen africano,
Sin embargo, estas proporciones varían ampliamente entre regiones y comunidades. Uno de los capítulos menos documentados de la historia salvadoreña es la llegada de esclavos africanos durante el período colonial. Aunque su número fue relativamente bajo en comparación con otras regiones de América Latina, los africanos desempeñaron un papel importante en la economía colonial, trabajando en plantaciones y como artesanos en los centros urbanos. La población afrodescendiente fue objeto de un proceso de invisibilización y su contribución cultural quedó relegada a un segundo plano. Genéticamente, el aporte africano es pequeño pero significativo en El Salvador. Los estudios mencionan que aproximadamente entre el 3 y el 5% del ADN de los salvadoreños modernos tiene origen africano. Esta proporción es más alta en ciertas comunidades del occidente del país, como Atiquizaya, donde hubo mayor interacción entre africanos e indígenas. En términos culturales, algunos investigadores sugieren que ciertas prácticas musicales y culinarias podrían tener raíces africanas, aunque estas conexiones no siempre son reconocidas. Por ejemplo, el uso de tambores en festividades rurales podría ser una reminiscencia de tradiciones africanas adaptadas al contexto local. El español salvadoreño es un ejemplo claro de cómo la historia se manifiesta en el lenguaje. Aunque el idioma principal es el español, la influencia indígena es evidente en la pronunciación y el vocabulario. Los salvadoreños han conservado palabras náhuatl como mish, que quiere decir gato, y chucho, que quiere decir perro, que se han integrado en el español cotidiano. El acento salvadoreño se caracteriza por un ritmo rápido, una entonación ascendente en frases interrogativas y el uso de vos en lugar de tú. Estas particularidades lingüísticas reflejan un proceso de evolución y adaptación que comenzó en la época colonial. Aunque el uso del vos es común en varios países de Centroamérica, en El Salvador tiene matices únicos que lo diferencian de sus vecinos. El Salvador ha sido testigo de una emigración masiva en las últimas décadas, con millones de salvadoreños estableciéndose principalmente en los Estados Unidos. Esta diáspora no solo ha transformado la demografía del país, sino que también ha tenido un impacto en su genética. El flujo de genes entre los salvadoreños en el extranjero y las comunidades locales es un fenómeno creciente que agrega una nueva capa de complejidad a la composición genética del país. Además, las pruebas genéticas se han convertido en una herramienta clave para abordar problemas contemporáneos, como la identificación de desaparecidos durante la Guerra Civil ocurrida entre 1980 y 1992, y los migrantes que mueren en su camino hacia el norte. Estas iniciativas han ayudado a reunir a familias separadas y a brindar un cierre a las comunidades afectadas por la violencia y la migración forzada. Algunos historiadores y antropólogos han planteado la idea de que el mestizaje en El Salvador no fue un proceso orgánico, sino una política deliberada de las élites coloniales y criollas. Según esta teoría, la promoción del mestizaje como identidad nacional sirvió para minimizar las diferencias raciales y culturales, creando una narrativa homogénea que favorecía la estabilidad social y el control político. Esta estrategia también habría contribuido a la invisibilización de las raíces africanas y la marginación de las comunidades indígenas restantes. La composición genética de los salvadoreños es un reflejo de su historia, un pueblo formado por la resistencia indígena, la conquista y la riqueza del mestizaje y la resiliencia frente a los desafíos contemporáneos. Cada célula de un salvadoreño cuenta una historia que trasciende generaciones, recordándonos que la identidad es un proceso vivo y en constante evolución. Con la ayuda de la ciencia moderna, los salvadoreños están redescubriendo su pasado, desafiando narrativas históricas simplistas y abrazando la complejidad de su herencia. En este proceso, el ADN no solo es un archivo del pasado, sino también una herramienta para construir un futuro más inclusivo y consciente de su riqueza cultural y biológica.
El Salvador es muchísimo más que una nación pequeña en territorio. Es un mosaico genético y cultural que sigue asombrando a todo el mundo. Honduras ha sido hogar de grupos humanos desde hace al menos 12.000 años, según investigaciones arqueológicas lideradas por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Estas primeras comunidades estaban estrechamente vinculadas a las grandes migraciones desde Asia, a través del estrecho de Bering, según la teoría más aceptada por la comunidad científica, y posteriormente adaptadas a las condiciones locales de Mesoamérica y Centroamérica. Según un estudio publicado por la revista Science Advance en 2021, los patrones genéticos de los pueblos originarios de Honduras muestran una estrecha relación con las culturas mesoamericanas como los mayas y con comunidades de Sudamérica, lo que indica una historia de interacción y comercio extendida. Los lencas, una de las etnias indígenas más representativas de Honduras, ocupan un lugar central en esta narrativa. La antropóloga Rosemary Joyce, experta en las culturas antiguas de Centroamérica, destaca que los lencas mantuvieron una conexión cultural con los mayas y otras civilizaciones precolombinas, aunque desarrollaron un idioma y costumbres propias. El ADN de los lencas actuales muestra una continuidad notable con sus ancestros prehispánicos, a pesar de los profundos cambios ocurridos tras la conquista española. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, Honduras se convirtió en un punto de encuentro y conflicto entre culturas. La conquista trajo consigo enfermedades, guerras y esclavitud, lo que redujo drásticamente la población indígena. Sin embargo, también marcó el inicio del mestizaje, un proceso que transformaría para siempre la composición genética del país. Estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en colaboración con el Instituto de Genética de la Universidad de Córdoba en España, han revelado que la población hondureña actual tiene un promedio de un 58% de ascendencia indígena, un 38% europea y un 4% africana. Estos porcentajes reflejan el impacto de la colonización española y del comercio transatlántico de esclavos, que llevó a la llegada de africanos a las costas caribeñas de Honduras. El mestizaje no solo fue biológico, sino también cultural. La imposición del idioma español y el catolicismo por parte de los colonizadores españoles transformó profundamente las prácticas y creencias de las comunidades locales. Sin embargo, estas lograron preservar elementos clave de su identidad cultural, como las tradiciones agrícolas y las festividades comunitarias. En palabras de la historiadora María del Carmen Martínez, el mestizaje en Honduras fue un proceso asimétrico, pero también creativo, donde las comunidades locales resistieron y adaptaron elementos externos a sus propias tradiciones. Honduras es hoy en día un país de gran diversidad étnica. Además de la población mestiza, que constituye aproximadamente el 90% de los habitantes, el país cuenta con importantes grupos indígenas y afrodescendientes. Entre las comunidades indígenas se encuentran los lencas, los misquitos, los tolupanes, los pech, los chortís y los tahuacas. Cada una de estas comunidades tiene un legado genético único que refleja su historia y su interacción con otros grupos. En las costas caribeñas, los garífunas, descendientes de africanos, caribes y arawaks, representan una de las comunidades más emblemáticas. Según un estudio de la Universidad de Yale, publicado en American Journal of Human Genetics, el ADN garífuna muestra una mezcla compleja de linajes africanos con un 75%, amerindios de un 20% y europeos de un 5%, lo que subraya su origen único como resultado del mestizaje en el Caribe. La diversidad genética de Honduras está profundamente entrelazada con su cultura. La gastronomía hondureña, por ejemplo, combina ingredientes autóctonos como el maíz, los frijoles y la yuca con influencias europeas como la incorporación de productos lácteos y carnes. El antropólogo hondureño Darío Euraque
destaca que esta combinación culinaria es un reflejo directo de los procesos de mestizaje que han definido al país. En el ámbito espiritual, las creencias religiosas también reflejan esta mezcla. Las comunidades indígenas han integrado elementos del catolicismo con sus propias tradiciones espirituales, creando un sincretismo único que se manifiesta en ceremonias y festividades locales. Por su parte, los garífunas mantienen prácticas religiosas que combinan el cristianismo con rituales africanos, como el dugu, una ceremonia espiritual que honra a los ancestros. El siglo XX trajo consigo nuevos desafíos para la identidad étnica y cultural de Honduras. Las políticas de modernización implementadas por el Estado en la primera mitad del siglo buscaron homogeneizar la población y promover una identidad nacional basada en el mestizaje. Sin embargo, estas políticas a menudo ignoraron o marginalizaron a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Durante las últimas décadas ha habido un resurgimiento de los movimientos étnicos en Honduras. Comunidades como los lencas y los garífunas han luchado por el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales. La activista ambiental Berta Cáceres, una líder lenca, se convirtió en un símbolo de esta lucha antes de su trágica muerte en 2016. Su legado subraya la importancia de proteger tanto la diversidad cultural como la biodiversidad del país. La historia genética de Honduras es un testimonio de su complejidad y riqueza. Desde los antiguos pueblos originarios hasta los mestizos y las comunidades afrodescendientes, cada grupo ha contribuido de manera única al tejido social y cultural del país. Esta diversidad no solo es un recordatorio de su pasado, sino también una fuente de fortaleza para su futuro. En palabras del genetista hondureño José Maradiaga, el ADN de los hondureños es como un libro abierto que narra una historia de resistencia, adaptación y creatividad. Comprenderlo es comprendernos a nosotros mismos. Esta narrativa genética y cultural es un recordatorio constante de que la identidad hondureña no se define por una sola raíz, sino por la intersección de muchas. Cada individuo porta en su genética el eco de civilizaciones pasadas, los legados de la colonización y la resiliencia de comunidades que han preservado sus tradiciones frente a los cambios implacables de la historia. En la música, los ritmos garífunas como la punta, los cantos ceremoniales lencas y las melodías que combinan elementos indígenas y europeos dan cuenta de esta fusión. Los bailes, las artesanías y los relatos orales mantienen vivos los legados culturales en todo el territorio hondureño. Incluso la lengua, con el predominio del español enriquecido por términos autóctonos y de otras culturas, es una expresión del mestizaje. A medida que Honduras avanza en el siglo XXI, el desafío consiste en honrar esta diversidad mientras se construye una sociedad más inclusiva y equitativa. Reconocer y valorar las contribuciones de todos los grupos étnicos no solo fortalece la identidad nacional, sino que también abre las puertas a un futuro donde la riqueza cultural y genética del país puede florecer plenamente. En última instancia, la historia genética de los hondureños no es solo un mapa de su pasado, sino un puente hacia su futuro. La mezcla única de linajes y culturas ha forjado un país resiliente, diverso y profundamente conectado con su historia, preparado para enfrentar los retos del mañana con la fuerza de su herencia inquebrantable. Los primeros habitantes de lo que hoy conocemos como Nicaragua llegaron hace más de 12.000 años, durante las grandes migraciones que cruzaron desde Asia por el estrecho de Bering y que se dispersaron por toda América, según plantea la teoría más aceptada por la comunidad científica sobre el poblamiento de América. Según algunas fuentes consultadas, entre los grupos indígenas más destacados en Nicaragua antes de la llegada de los europeos estaban los chorotegas, los nicaraos y los misquitos, cada uno con culturas y características muy marcadas. Los chorotegas eran una etnia de origen mesoamericano que se asentaba principalmente en el Pacífico nicaragüense.
Su lengua, perteneciente al grupo otomangue, revela conexiones profundas con las culturas indígenas de México. Según las fuentes consultadas, eran agricultores avanzados que cultivaban maíz, cacao y algodón, y su estructura social estaba organizada en cacicazgos, con un fuerte énfasis en el comercio y los rituales religiosos. Los nicaraos, dirigidos por el mítico cacique Nicarao, se asentaron cerca del lago Cocibolca, también conocido como el lago de Nicaragua. Provenían del actual territorio mexicano y hablaban náhuatl, una lengua que dejó rastros en el idioma y la toponimia del país. Los nicaraos desarrollaron avanzados sistemas de comercio y creencias religiosas centradas en la adoración de dioses como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. En la costa caribe, los misquitos formaron comunidades únicas con una conexión posterior con poblaciones africanas y europeas. Eran expertos en la pesca, la caza y la navegación, lo que les permitió prosperar en una región desafiante y aislada del resto del país. Los estudios genéticos realizados en la última década han revelado que el componente indígena en los nicaragüenses actuales varía entre un 20 y un 25%, siendo más elevado en las áreas rurales del norte como Matagalpa y Jinotega. Investigaciones como las del Centro de Estudios Genómicos de América Latina han demostrado que esta herencia indígena influye en características físicas, resistencias metabólicas y hasta en ciertas susceptibilidades a enfermedades específicas. En 1524, los españoles llegaron a lo que hoy es Nicaragua bajo el liderazgo de Francisco Hernández de Córdoba. Este evento marcó un punto de inflexión, ya que la conquista trajo consigo no solo cambios culturales, sino también una transformación genética significativa. Las enfermedades traídas por los europeos diezmaron a la población indígena, mientras que las políticas coloniales establecieron un sistema de encomiendas y misiones religiosas que reconfiguraron las estructuras sociales. El mestizaje comenzó casi de inmediato, y con él, la creación de una nueva identidad. Según investigaciones del Instituto Nacional de Genética Humana, el componente europeo en la población nicaragüense actual oscila entre el 60 y el 65%, siendo predominantemente español. Este legado europeo no solo se refleja en la genética, sino también en la lengua, la religión y las tradiciones festivas. La arquitectura colonial de ciudades como Granada y León es un testimonio vivo de esta influencia europea. Además, festividades como la Purísima y tradiciones como los torovenados combinan elementos españoles con costumbres indígenas, creando expresiones culturales únicas. El comercio transatlántico de esclavos trajo a Nicaragua una población africana que se integró especialmente en la costa del Caribe. Aunque su número era menor en comparación con otras regiones de América, su impacto cultural fue realmente profundo. Comunidades como los garífunas son un reflejo de esta influencia, con idiomas como el criollo inglés y tradiciones como el Palo de Mayo, una celebración que mezcla ritmos africanos y caribeños. El componente africano representa aproximadamente de un 10 a un 15% en la población nicaragüense actual, siendo más evidente en el Caribe. Estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua han destacado la importancia de este legado en la música, la gastronomía y la espiritualidad del país. A partir del siglo XIX, Nicaragua experimentó oleadas migratorias que añadieron más capas a su diversidad genética y cultural. Los inmigrantes alemanes, por ejemplo, jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la industria cafetalera, mientras que los chinos introdujeron técnicas culinarias que dieron lugar a platos como el arroz chino nica. Los árabes, por su parte, contribuyeron al comercio y dejaron su huella en la gastronomía y la economía local. Hoy, la composición genética promedio de los nicaragüenses incluye un 60% de herencia europea, un 25% indígena y un 15% africana, aunque estas proporciones varían dependiendo de la región. Este mosaico genético no solo define su apariencia física, sino también su cultura y tradiciones. La historia de Nicaragua
está marcada por terremotos, guerras y dictaduras, pero su gente ha demostrado una capacidad única para levantarse ante la adversidad. Platos como el gallo pinto y el nacatamal reflejan la fusión de influencias indígenas, europeas y africanas. Desde la marimba hasta los corridos revolucionarios, la música nicaragüense es un testimonio de su diversidad y creatividad. Y es que la identidad nicaragüense no es monolítica. Es un tejido compuesto por miles de hilos, cada uno con una historia propia. Es una tierra donde conviven las huellas de los chorotegas, los ecos de la conquista española y el ritmo del Caribe. Ser nicaragüense es llevar en la sangre una historia de mestizaje, resistencia y esperanza. Historiadores, lingüistas y científicos sociales coinciden en que la Costa Rica actual se construye cada día a partir de los flujos migratorios que iniciaron durante la colonización de los españoles y que hoy involucran otras nacionalidades y culturas diversas como la árabe, la italiana o la nicaragüense. Así comienza el artículo publicado en el sitio web de la Universidad de Costa Rica por las periodistas Katsi O'Neill Coto, Tatiana Carmona Rizo y Andrea Méndez Montero, artículo que estaremos citando en este video y del que te dejo su enlace en la descripción del mismo para que amplíes tus conocimientos. El artículo continúa diciendo que en su libro La vida en otra parte, el filósofo Alexander Jiménez expone que en Costa Rica ha existido un imaginario que asume una identidad nacional culturalmente homogénea, blanca, pacífica e igualitaria. Sin embargo, existen diversas investigaciones que evidencian que la realidad de Costa Rica es muy diferente. En el estudio sobre la conformación genética de la población costarricense actualizado en el 2013 por el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, plantea este artículo que se determinó que los genes de la población costarricense son 45.6% europeos, 33.5% indígenas, 11.7% africanos y 9.2% asiáticos. En el ámbito de la antropología, Norberto Baldi, profesional en este campo, define a Costa Rica como una población mixta y señala que aunque determinar el mestizaje a partir de características como la morfología ósea es muy difícil en sociedades como esa, como sí es posible entre grupos muy lejanos geográficamente, la genética nunca miente. Prosigue este artículo diciendo que además de este mestizaje genético, se encuentra el social y el cultural. La historiadora María de los Ángeles Acuña León explicó que cuando entramos al siglo XX, Costa Rica ya llegó mezclada en las tres dimensiones del mestizaje: en el biológico, por su sangre y sus genes; en lo social, vínculos de carácter espiritual, matrimoniales y económicos; y en lo cultural, pues los procesos de mestizaje iniciaron desde la colonia. Por su parte, el lingüista Adolfo Constenla consideraba que el mestizaje físico o biológico que ha experimentado la sociedad costarricense no implicó necesariamente una mezcla cultural, sino que más bien hubo un fuerte predominio de lo hispánico, expresado por medio del idioma, en lo social y lo ideológico, en el parentesco, en las creencias religiosas, en las formas de organización política y en las narraciones tradicionales. En suma, los procesos de mestizaje durante la colonia condujeron a la diversidad que presenta Costa Rica y a la que ahora se integran las migraciones de las últimas décadas. Costa Rica ahora es más numerosa, más plurinacional y plurilingüe, gracias a los migrantes que llegan por voluntad propia, por la búsqueda de un mejor futuro, huyendo de las guerras o dictaduras, como refugiados políticos, comerciantes, turistas, residentes o migrantes indocumentados, como indica el planteamiento de los legisladores de ese país en el proyecto de reforma del artículo 1 de la Constitución Política en el año 2015. La presencia de múltiples nacionalidades y culturas
han transformado aceleradamente la estructura de la población, y esto implica la necesidad de construir nuevas identidades nacionales que reconozcan esa diversidad. Plantea este artículo, publicado en el sitio web de la Universidad de Costa Rica, que los afrodescendientes destacan como uno de los primeros grupos que llegó a ese país desde la época colonial, llevando consigo un fuerte legado cultural. Según la historiadora María de los Ángeles Acuña, los negros ladinos llegaron a esas tierras junto con los españoles, algunos como esclavos y otros como personas libres, mucho antes de la construcción del ferrocarril a finales del siglo XIX. En 1855 se dio la llegada de los primeros trabajadores quinos al país, quienes después de los afrodescendientes representan el grupo de mayor importancia en la conformación genética de los costarricenses y cuyos aportes han sido esenciales en la construcción de la Costa Rica actual. Por otra parte, se estima que el 7% de la población de Costa Rica es nicaragüense, y aunque alrededor del 5% de este grupo nació en Nicaragua y migró hacia Costa Rica, también existe una gran cantidad de familias mixtas con hijos nacidos en el país. Según el doctor Carlos Sandoval García, especialista en estudios culturales, a pesar de la clara presencia y múltiples aportes de los migrantes a la historia costarricense, el nacionalismo y la identidad construida son un cemento cultural que no permite visibilizar que Costa Rica es una mezcla. Se plantea en este artículo que Carlos Sandoval y el ya citado Alexander Jiménez coinciden al indicar que el nacionalismo es el instrumento que les permite a las sociedades modernas imaginarse como homogéneas, cuando en realidad una sociedad moderna como la costarricense es intrínsecamente diversa, compuesta por personas con diferentes lenguas, dioses, etnias, creencias y adhesiones. Jiménez plantea que el problema con no reconocer la diversidad o lo intrínsecamente diferente es que esta negación se expresa como desigualdad. A su juicio, Costa Rica es hoy una sociedad crecientemente desigual, donde el origen étnico es un predictor de las oportunidades y de los derechos de las personas. Los esfuerzos por revalorizar las culturas de los pueblos indígenas, por visibilizar la riqueza cultural de los afrodescendientes y por mostrar la cultura china que gana terreno en lo económico y cultural, hacen creer que Costa Rica podría empezar a reconocerse lentamente como una nación pluricultural y plurilingüe. El lingüista Carlos Sánchez ha puntualizado que hay un interés que uno no sabe si viene de estas ansias de encontrar raíces profundas o de verdad hay una valoración de la diversidad cultural, y ha dicho que tal vez es un poco de todo. Sin embargo, el antropólogo Norberto Baldi considera que la identidad cultural del costarricense sigue estando construida a partir de discursos del pasado, que mantienen vigencia en el presente y hacen ver a los grupos migrantes como los otros. Baldi agrega que en este contexto, la educación es un medio clave para que las personas comprendan que Costa Rica es una población mestiza como cualquier otra, y que esto es el resultado de un mundo sujeto a procesos migratorios y al flujo genético, fuerzas evolutivas que son normales. Baldi agregó que las poblaciones deben empezar a reevaluar su identidad. Una identidad nacional debe partir del cambio y no de un monolito que hace creer que somos de una manera para siempre, quien enfatizó además que junto a la llegada de migrantes al país, figura también la migración de los costarricenses. Y concluye este artículo publicado en la página web de la Universidad de Costa Rica, indicando que lograr un país y una sociedad costarricense donde se reconozca el valor de la diversidad cultural sí es posible. Para Carlos Sánchez, todo comienza por considerar que esa otra cultura es tan válida como la mía. Entonces, podemos aprender sin apropiarnos necesariamente, podemos convivir y reconocer nuestras diferencias. Si logramos dar ese gran paso, ya no habría xenofobia, racismo, etnofobia ni discriminación.
El Istmo de Panamá emergió hace aproximadamente 3 millones de años, cerrando el canal que separaba el Océano Atlántico del Pacífico y uniendo los continentes de América del Norte y del Sur. Este puente terrestre no solo transformó la geografía global, sino que también desempeñó un papel fundamental en la migración de especies, incluidos los humanos. Se estima que los primeros grupos humanos llegaron a Panamá hace al menos 10.000 años, provenientes del norte en su búsqueda de tierras más fértiles o rutas hacia el sur. Las herramientas líticas halladas en sitios como Agua Dulce y Cerro Mangote sugieren que estos primeros habitantes eran expertos cazadores-recolectores. Sin embargo, recientes estudios genéticos han revelado un aspecto fascinante. Los primeros habitantes del Istmo no solo eran migrantes, también establecieron una base genética única. Este linaje, conocido como U-Pobl, en estudios recientes, señala la existencia de poblaciones aisladas que evolucionaron localmente durante el Holoceno. Antes de la llegada de los europeos, Panamá era el hogar de múltiples culturas indígenas con estructuras sociales y lenguas diversas. Los grupos Ngabe, Buglé, Guna, Emberá y Naso, entre otros, no solo dominaron sus territorios, sino que también dejaron un legado genético muy importante. Los Guna y los Ngabe son de particular interés en estudios genéticos recientes, mientras que los Guna, que habitan principalmente las islas de Gunayala, presentan una fuerte relación genética con grupos del norte de Sudamérica. Los Ngabe, del oeste del Istmo, comparten marcadores genéticos con poblaciones mesoamericanas. Esto sugiere que el Istmo no fue solo un corredor, sino también un punto donde las migraciones del norte y del sur se encontraron y se entrelazaron. Por otro lado, los aborígenes denominados cuevas, mencionados en crónicas españolas, son un verdadero misterio. Aunque desaparecieron rápidamente tras el contacto europeo, estudios recientes apuntan a que podrían haber dejado rastros genéticos en las poblaciones actuales. Investigadores están analizando enterramientos antiguos para intentar descifrar su contribución a la diversidad genética panameña. La llegada de los españoles en 1501 marcó el inicio de una nueva era en el Istmo. Vasco Núñez de Balboa, quien cruzó Panamá y avistó el Océano Pacífico en 1513, fue seguido por oleadas de colonos que transformaron radicalmente la demografía y la cultura local. Sin embargo, el mestizaje que definió gran parte de América Latina tuvo un matiz muy particular en Panamá. Estudios recientes revelan que mientras el 83.5% del linaje materno actual es de origen amerindio, el 73% del linaje paterno es europeo. Esto subraya una dinámica colonial en la que los hombres europeos se emparejaron con mujeres indígenas o africanas, perpetuando un modelo de dominación masculina que dejó una profunda huella en la composición genética y social. Por otro lado, según plantean fuentes bibliográficas, los europeos trajeron consigo enfermedades que devastaron a la población indígena. En menos de un siglo, la mayoría de los habitantes originarios sucumbieron a epidemias como la viruela y el sarampión, lo que marcó un descenso dramático en su proporción dentro de la población total. Durante la época colonial, Panamá se convirtió en un importante centro del comercio transatlántico de esclavos. Miles de africanos fueron traídos para trabajar en plantaciones y proyectos de infraestructura como el Camino de Cruces y el ferrocarril interoceánico. A pesar de las duras condiciones, estos grupos lograron preservar elementos esenciales de su cultura. Hoy en día, el impacto genético de la diáspora africana es inconfundible. Aproximadamente el 14% del linaje materno y el 17% del linaje paterno en Panamá tienen origen africano. Comunidades afrodescendientes como las de Portobelo y Colón han mantenido tradiciones únicas, como el Festival de Diablos y Congos, que celebra la resistencia y la libertad mediante una mezcla de rituales africanos y cristianos.
Con la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, el país experimentó una nueva ola migratoria. Trabajadores chinos, antillanos, italianos y de otras regiones llegaron al istmo, añadiendo nuevas capas a la composición genética panameña. Hoy, estos grupos constituyen una parte significativa de la población, especialmente en ciudades como Colón y Panamá. Además, estudios recientes destacan la influencia de linajes genéticos euroasiáticos, introducidos principalmente por migrantes de Oriente Medio en el siglo XX. Este mosaico genético refleja cómo Panamá, gracias a su posición estratégica, ha continuado siendo un punto de encuentro para culturas y genes. Hoy, el estudio genético de los panameños no solo tiene implicaciones para entender su historia, sino también para abordar problemas de salud pública. Proyectos como AtEmpire y el análisis genético liderado por la Universidad de Pavía están proporcionando nuevas perspectivas sobre enfermedades hereditarias y resistencia a ciertas condiciones ambientales. Un hallazgo sorprendente es que los genes indígenas parecen conferir cierta resistencia a enfermedades tropicales como el dengue, mientras que los genes africanos están asociados con una mayor tolerancia a condiciones climáticas extremas. Estos descubrimientos están ayudando a científicos a desarrollar tratamientos más efectivos adaptados a las poblaciones locales. La historia genética de los panameños es un reflejo de su geografía, diversa, dinámica y llena de conexiones inesperadas. Desde los primeros habitantes paleoamericanos hasta las olas migratorias modernas, cada capítulo ha añadido una nueva capa a la identidad del país. Sin embargo, todavía quedan preguntas por responder. ¿Qué secretos adicionales guardan los enterramientos precolombinos? ¿Cómo influirán las nuevas tecnologías en la comprensión del legado genético? ¿Qué nuevas sorpresas nos guarda la realidad genética de los panameños? Panamá, como siempre, se mantiene en el cruce de caminos, un lugar donde pasado y futuro se encuentran en un diálogo constante, entretejiendo el futuro de una humanidad que sigue demostrando su carácter migrante y explorador, seduciendo con cada paso a la ciencia para que un día, quizás, logre entender realmente quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos alcanzar. Hace más de 5.000 años, los primeros habitantes llegaron a Puerto Rico en canoas desde América del Sur. Estas comunidades, probablemente descendientes de los arawaks, encontraron en la isla un paraíso tropical que llamaron Boriquén. ¿Qué los motivó a cruzar grandes extensiones de océano? Tal vez fue el espíritu aventurero o la búsqueda de nuevas oportunidades, algo que parece haber quedado en la genética de los puertorriqueños. Los taínos, como llegaron a conocerse, eran expertos agricultores, pescadores y artesanos. Su estructura social era compleja, con caciques que gobernaban comunidades organizadas. Sus ceremonias religiosas, centradas en deidades como Atabey y Yucau, estaban profundamente conectadas con la naturaleza. Aunque sus características físicas variaban, muchos taínos eran de piel cobriza y con cabello negro liso y ojos oscuros. Pero, ¿cómo sabemos tanto de ellos si su civilización fue casi borrada por la llegada de los europeos? Aquí es donde la genética entra en juego. Estudios recientes revelan que alrededor del 15% del ADN de los puertorriqueños tiene origen taíno, especialmente en líneas maternas. Esto significa que aunque los hombres taínos fueron exterminados en gran medida durante la colonización, las mujeres sobrevivieron y dejaron su huella genética en las generaciones futuras. En 1493, Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Los taínos recibieron a los españoles con hospitalidad, ofreciendo alimentos y recursos, pero ¿qué llevó esta convivencia inicial a convertirse en uno de los episodios más oscuros de la historia de la isla? La respuesta está en el choque de intereses.
Los españoles, al darse cuenta del potencial económico de Puerto Rico, comenzaron a explotar sus recursos y a esclavizar a los taínos para trabajar en las minas de oro. En menos de un siglo, la población taína fue diezmada por enfermedades, trabajos forzados y guerras. Para 1550, apenas quedaban unos pocos miles de indígenas. Para suplir la mano de obra perdida, los españoles trajeron esclavos africanos a Puerto Rico desde el siglo XVI. Este comercio transatlántico no solo transformó la economía de la isla, sino también su composición cultural y genética. Hoy, alrededor del 20% del ADN de los puertorriqueños tiene origen africano. Los africanos trajeron consigo su música, danzas y espiritualidad. Estas tradiciones se fusionaron con las culturas taína y española, dando lugar a expresiones artísticas como la bomba y la plena, estilos musicales que aún resuenan en las calles de Puerto Rico. Pero este proceso no estuvo exento de sufrimiento. Las condiciones inhumanas de la esclavitud dejaron una cicatriz imborrable en la historia de la isla. El mestizaje en Puerto Rico no fue solo genético, sino también cultural. La mezcla de taínos, africanos y europeos creó una identidad híbrida que se refleja en todos los aspectos de la vida puertorriqueña, desde su gastronomía hasta su idioma y religión. El español se convirtió en la lengua predominante, pero las influencias africanas y taínas dejaron marcas en la pronunciación, el vocabulario y las expresiones culturales. En cuanto a la religión, aunque el catolicismo dominó durante siglos, elementos de las espiritualidades africanas y taínas se integraron, creando una rica tradición sincrética. Hoy alrededor del 85% de los puertorriqueños se identifican como cristianos, pero las prácticas espirituales tradicionales aún perviven en comunidades específicas. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 marcó un antes y un después para Puerto Rico. Al final del conflicto, la isla fue cedida a los Estados Unidos bajo el Tratado de París. Este cambio de soberanía trajo consigo un nuevo sistema político y económico, pero también abrió un debate que persiste hasta hoy. ¿Qué significa ser puertorriqueño bajo la bandera estadounidense? En 1917, la Ley Jones otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, pero sin los derechos plenos que disfrutan los ciudadanos en los estados de la Unión. Este estatus ambiguo se consolidó en 1952, cuando Puerto Rico se convirtió en un estado libre asociado. Aunque esto permitió cierta autonomía local, muchas decisiones clave, desde la defensa hasta el comercio internacional, siguen en manos del gobierno estadounidense. La ciencia moderna ha permitido desentrañar los secretos del ADN puertorriqueño. Estudios genómicos confirman que los puertorriqueños son una de las poblaciones más diversas del mundo, con una mezcla de aproximadamente 65% europeo, 20% africano y 15% taíno. Este perfil refleja siglos de historia, desde los primeros habitantes de la isla hasta los flujos migratorios contemporáneos. A pesar de los desafíos, los puertorriqueños han mantenido un espíritu resiliente y creativo. La música, el arte y la literatura de Puerto Rico son un testimonio de su capacidad para convertir la adversidad en belleza. Pero las interrogantes sobre su futuro permanecen. ¿Continuará siendo un estado libre asociado? ¿Buscará la independencia o la estadidad? Y lo más importante, ¿cómo seguirá definiendo su identidad en un mundo globalizado? Puerto Rico no es solo un lugar, sino una idea, un símbolo de resistencia y mestizaje. Su historia genética y cultural es una narrativa de adaptación, supervivencia y mucha creatividad. En cada canción, en cada plato típico, en cada celebración, resuena el eco de sus ancestros taínos, africanos y europeos. Al mirar hacia el futuro, Puerto Rico sigue siendo un enigma, una isla que invita al mundo a explorar las profundidades de su alma y a descubrir lo que significa ser verdaderamente humano.
Hace más de 5.000 años, los ancestros de los taínos navegaron desde la cuenca del río Orinoco en Sudamérica hacia las islas del Caribe, llevando consigo herramientas, conocimientos agrícolas y un profundo respeto por la naturaleza. Para cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, los taínos eran los principales habitantes de La Española, la isla que hoy comparten República Dominicana y Haití. Aunque muchos asumen que los taínos desaparecieron tras la conquista, investigaciones recientes han demostrado lo contrario. El proyecto genográfico de National Geographic, en colaboración con la Universidad de Pensilvania y la UNIBE, identificó que los dominicanos aún conservan alrededor del 4% de ADN taíno. Este porcentaje es más alto en regiones como Jánico, San Francisco de Macorís y El Rubio, lo que sugiere que estos lugares podrían haber sido refugios para descendientes taínos que lograron adaptarse al dominio colonial. El legado taíno no es solo genético. Palabras como canoa, tabaco y huracán provienen de su lengua, y prácticas como la agricultura de conucos o el uso del casabe o pan de yuca en la dieta dominicana reflejan esta herencia. Con la llegada de los españoles, la isla se transformó en el primer laboratorio del mestizaje en América. Entre 1492 y 1530, los colonos establecieron un sistema de encomiendas que provocó la casi extinción de los taínos por enfermedades, trabajo forzado y conflictos. Sin embargo, este periodo también marcó el inicio de la mezcla genética entre europeos, africanos y taínos. Un estudio del ADN autosómico de los dominicanos actuales revela que alrededor del 39% de su composición genética proviene de Europa, específicamente de España. Los colonos originales trajeron consigo no solo sus genes, sino también estructuras sociales, religiosas y económicas que moldearon la cultura de la isla. Este legado incluye la introducción del catolicismo, el idioma español y una economía basada en la explotación de recursos naturales. La llegada de más europeos en los siglos posteriores, incluyendo inmigrantes canarios, sefardíes y franceses, continuó aportando diversidad a la población dominicana. En regiones como Santiago y Jánico, el ADN europeo es incluso predominante. El comercio transatlántico de esclavos marcó una de las etapas más oscuras de la historia de la isla, pero también una de las más definitorias. Entre los siglos XVI y XIX, miles de africanos fueron traídos a la Española, principalmente de África Occidental, para trabajar en plantaciones de azúcar y otras labores agrícolas. Hoy, aproximadamente el 49% del ADN de los dominicanos tiene raíces africanas, lo que hace que este componente sea el más significativo en la genética de la población. Este legado se manifiesta en todo, desde los ritmos de la música afrocaribeña como el merengue y la bachata, hasta prácticas religiosas sincréticas como el vudú dominicano y el gagá. Es importante destacar que la diversidad dentro de los linajes africanos también es notable. Los esclavos provenientes de regiones como el Congo, Nigeria y Ghana trajeron una riqueza cultural que se fusionó con las tradiciones taínas y europeas, creando una identidad realmente única. El dominicano promedio es el resultado de un mestizaje casi perfecto. La combinación de linajes taínos, europeos y africanos no solo es evidente en la genética, sino también en la apariencia física. Familias enteras pueden mostrar una amplia gama de tonos de piel, rasgos y texturas de cabello, reflejando cómo el ADN se hereda de manera aleatoria. En algunas regiones de la isla, los estudios han identificado diferencias significativas en la proporción de linajes. Por ejemplo, en Jánico y El Rubio hay mayor porcentaje europeo. En Villamella y La Caleta, la concentración es más alta de ascendencia africana. En San Francisco de Macorís, la herencia taína es más pronunciada. Además, la inmigración de árabes, chinos y judíos sefardíes durante el siglo XVI y principios del XX ha añadido nuevas capas a esta diversidad genética. La mezcla genética ha dado lugar a una cultura rica y multifacética. Elementos como el lenguaje,
la música, la gastronomía y las festividades dominicanas son testimonio de esta fusión. Por ejemplo, en la gastronomía, platos como el sancocho combinan ingredientes indígenas como la yuca y el maíz, africanos como el plátano y europeos como la carne y especias. En la música y el baile, el merengue y la bachata son patrimonios inmateriales de la humanidad y reflejan la sinergia entre los tambores africanos y los instrumentos europeos. En la religión, el catolicismo se mezcla con prácticas espirituales africanas y creencias taínas, creando un sincretismo único. Conoce ahora algunas curiosidades y datos sorprendentes de República Dominicana. Es un pueblo realmente multicolor. La diversidad genética de los dominicanos es tan vasta que incluso personas con tez oscura pueden tener mayor proporción de ADN europeo que africano. La presencia taína, aunque se creía que los taínos habían desaparecido, más del 60% de los dominicanos tienen algún grado de ADN indígena, según estudios mitocondriales. Familias diversas. Las familias dominicanas suelen presentar una asombrosa diversidad de fenotipos, desde cabello rubio y ojos claros hasta piel oscura y rizos apretados. Y es que ser dominicano significa ser un puente entre mundos. Es llevar en el ADN las historias de lucha y adaptación de los taínos, la fortaleza y creatividad de los africanos y la ambición y visión de los europeos. Es ser la personificación de la diversidad humana, un testimonio viviente de que la mezcla no solo es posible, sino que puede ser una fuente de riqueza cultural y personal. En cada tambor tocado, en cada palabra dicha con el peculiar acento dominicano y en cada sonrisa cálida, se cuenta la historia de un pueblo que ha aprendido a unir sus diferencias para construir una identidad realmente única. Porque ser dominicano no es solo pertenecer a una isla, es ser un símbolo de la humanidad en su forma más diversa y hermosa. Los primeros habitantes de Cuba llegaron hace aproximadamente 6.000 años, según algunas fuentes consultadas. Estos pueblos llegaron a la isla en diferentes oleadas migratorias, principalmente desde América del Sur y en menor medida desde América Central. Siboneyes. Los primeros pobladores conocidos de Cuba fueron los Siboneyes, un grupo nómada de cazadores-recolectores que llegaron a la isla alrededor del 4000 a.C. Se cree que emigraron desde la región del río Orinoco en la actual Venezuela. Vivían en pequeños grupos y se alimentaban principalmente de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Taínos. Posteriormente, alrededor del año 1000 a.C., llegaron los taínos, una etnia perteneciente al grupo aráhuac, que se desplazó desde las costas de la actual Colombia y Venezuela. Los taínos eran agricultores sedentarios que cultivaban yuca, maíz, batata y tabaco. Habían desarrollado una sociedad compleja con cacicazgos y aldeas estructuradas. Su lengua era el taíno, una rama del idioma arahuaco. Guanahatabeyes. Otro grupo que habitó la isla fueron los Guanahatabeyes, considerados los más primitivos de los tres principales grupos indígenas cubanos. Su origen es menos claro, pero se cree que llegaron antes de los taínos y siboneyes y mantenían un estilo de vida muy rudimentario, basado en la pesca y la recolección. Los estudios arqueológicos y antropológicos han proporcionado una visión detallada de estas culturas precolombinas. Los restos encontrados en sitios como el Chorro de Maíta y los Buchillones ofrecen evidencia de sus costumbres, herramientas y estructuras sociales. En 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla de Cuba durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Esta llegada marcó el inicio de una profunda transformación en la demografía y cultura de la isla. Colón describió a los taínos como personas pacíficas y hospitalarias, características que no evitaron el trágico destino que les esperaba. En 1511, el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar inició la colonización de Cuba. Los indígenas fueron rápidamente subyugados y forzados a trabajar en encomiendas y minas de oro bajo condiciones extremadamente duras.
Las enfermedades traídas por los europeos, combinadas con la explotación y los malos tratos, llevaron a un rápido descenso de la población indígena. Para 1550, la mayoría de los indígenas habían sido exterminados. Debido al rápido declive de la población indígena, los españoles comenzaron a importar esclavos africanos para suplir la mano de obra necesaria. Entre los siglos XVI y XIX, cientos de miles de africanos fueron llevados a Cuba, principalmente desde África Occidental y Central. Estos esclavos fueron obligados a trabajar en plantaciones de azúcar, tabaco y café, sectores que se convirtieron en la columna vertebral de la economía colonial cubana. Diversidad africana. Los africanos llevados a Cuba procedían de diversas etnias y culturas, incluyendo yorubas, bantús, carabalíes y congos. Cada uno de estos grupos aportó elementos únicos a la cultura cubana, incluyendo prácticas religiosas como la santería, el palo monte y el abacuá, que combinan creencias africanas con el catolicismo. Impacto genético y cultural. La influencia africana es profunda en la cultura cubana, visible en la música, la danza, la gastronomía y el idioma. Los ritmos africanos dieron lugar a géneros musicales como el son, la rumba y la salsa. La santería, una religión sincrética que combina elementos del catolicismo y las religiones yoruba, es una práctica común en Cuba. El mestizaje en Cuba es un proceso complejo que comenzó con la llegada de los españoles y continuó con la integración de los africanos y otros grupos migrantes. Españoles y otros europeos. Además de los colonizadores españoles, Cuba recibió inmigrantes de otras partes de Europa, especialmente durante los siglos XIX y XX. Estos incluyeron canarios, o sea, españoles de Islas Canarias, gallegos, catalanes, italianos, franceses, entre otros. Según estudios genéticos, una parte significativa de la población cubana tiene ascendencia europea, especialmente española, asiáticos y Medio Oriente. En el siglo XIX, Cuba también recibió inmigrantes chinos y en menor medida de otras partes de Asia y del Medio Oriente. Los chinos llegaron inicialmente como trabajadores contratados para trabajar en plantaciones de azúcar. Aunque muchos regresaron a su país de origen, una parte significativa se estableció en la isla, contribuyendo a la diversidad cultural. Otras migraciones. En el siglo XX, especialmente después de la Revolución Cubana en 1959, la migración de cubanos a otros países y la llegada de migrantes de América Latina y el Caribe añadieron nuevas capas a la complejidad cultural de la isla. La población cubana actual es una mezcla rica y diversa de todas estas influencias. Estudios genéticos recientes han mostrado que la mayoría de los cubanos tiene una mezcla de ascendencia europea, africana e indígena, aunque el porcentaje de cada componente varía considerablemente. Genética. Un estudio de 2014, publicado en Scientific Reports, encontró que en promedio los cubanos tienen aproximadamente un 72% de ascendencia europea, un 20% de ascendencia africana y un 8% de ascendencia indígena. Sin embargo, estos porcentajes pueden variar ampliamente según la región y la historia familiar individual. Cultura actual. La cultura cubana es conocida por su vitalidad y diversidad a nivel mundial. La música y la danza son pilares fundamentales, con géneros como el son, la rumba, la guaracha, el mambo, el cha-cha-cha y la salsa, por solo citar algunos. La literatura cubana también es muy rica, con escritores como José Martí, Alejo Carpentier y Nicolás Guillén ayer y muchos otros de la actualidad, dejando una marca indeleble. Religión. Además del catolicismo, la santería y otras religiones afrocubanas tienen un lugar prominente en la vida espiritual de muchos cubanos. Estas prácticas religiosas son un testimonio de la resistencia y adaptación cultural de los africanos esclavizados y sus descendientes. La historia de Cuba está llena de fascinantes curiosidades científicas y antropológicas. Por ejemplo, diversidad lingüística. Aunque el español es el idioma oficial,
La influencia de los idiomas indígenas y africanos se percibe en el vocabulario y la toponimia cubana. Palabras como maíz y huracán provienen del taíno, mientras que muchas expresiones y nombres tienen raíces africanas. Resiliencia cultural. La capacidad de los cubanos para integrar y transformar influencias culturales diversas es notable. La santería, por ejemplo, es una religión que ha mantenido viva la espiritualidad africana a pesar de siglos de opresión. Adaptación genética. Estudios genéticos muestran cómo la población cubana ha desarrollado una resistencia a ciertas enfermedades, resultado de la mezcla de genes europeos, africanos e indígenas. La historia de los cubanos es un tapiz de resiliencia, adaptación y mezcla cultural. Desde los primeros habitantes indígenas hasta la llegada de los colonizadores europeos y los esclavos africanos, y posteriormente la influencia de migrantes de todo el mundo, cada grupo ha dejado su huella en la rica herencia de Cuba. La diversidad genética y cultural de la isla es un testimonio de su historia compleja y fascinante. A lo largo y ancho del planeta existen comunidades de cubanos y testimonios de muchas personas que admiran a estos isleños por su lealtad, solidaridad, amor profundo hacia la familia, sentido de pertenencia a su patria, jocosidad, entre otras virtudes que les caracterizan. Su arraigada costumbre de la superación personal y profesional distingue a los cubanos que atesoran una amplia historia de profesionales trascendentales en las diferentes esferas de la vida social, artística, económica, entre otras. Es común escuchar entre ciudadanos de otros países una frase que enaltece a los cubanos: cubano que te traiciona no es cubano. ¿Qué otros aspectos de los orígenes, vida y cultura de los cubanos puedes agregar a este video? Te leo en los comentarios. Regálanos ahora un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.